mi nombre es Aaron Michey. Tengo 31 años, y durante mucho tiempo, creí que podía con todo yo solo. Pensaba que ser fuerte significaba no pedir ayuda. Pensaba que aguantar era lo correcto. Pero nunca imaginé que mi propio cuerpo sería quien me obligaría a detenerme. Trabajo como terapeuta del habla en una escuela primaria, en un pequeño pueblo frío de Minnesota. Si alguna vez has estado en una escuela, ya sabes cómo es. Niños tosiendo, estornudos por todos lados, narices rojas, llantos constantes, y montones de trabajo que nunca terminan. Cada día, me sentaba en una pequeña oficina, a solo unos centímetros de la enfermería. Niños enfermos entrando y saliendo. Yo trataba de enseñarles a pronunciar correctamente, mientras otros niños tosían detrás de mí. Después de clases, no me iba a casa. No, me quedaba más tiempo, terminando planes, organizando sesiones. Y cuando por fin salía, iba directo a mi segundo trabajo, en una librería. Todo para cubrir gastos. Todo para ayudar a mi familia. Dormir era opcional. Descansar, un lujo que ya no conocía. Y entonces, pasó. Un momento estaba tomando la mano de un niño, guiándolo hacia terapia grupal, y al siguiente, todo empezó a girar. El suelo desapareció. Las voces se volvieron lejanas, como si estuviera bajo el agua. Y luego, nada. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Con una vía en el brazo, y una enfermera mirándome con una sonrisa suave. Cariño, si no bajas el ritmo, tu cuerpo lo hará por ti. No fue una sorpresa. Estrés, agotamiento, deshidratación, falta de sueño. Pero lo que realmente me rompió, no fue el diagnóstico. Fue mi teléfono. Desde la sala de emergencias, envié un mensaje a mi familia. A mi madre, a mi padre, a mi hermano menor, Lucas. Escribí algo simple. Hola, estoy en el hospital. Me desmayé en la escuela. Estoy bien, solo muy cansado. Los quiero. Esperé. Pasaron minutos, luego horas. Nada. Miraba la pantalla, esperando que se iluminara. Pensando, tal vez mamá está ocupada, tal vez papá está conduciendo, tal vez Lucas está dormido. 3 horas después, el teléfono vibró. Era Lucas. Abrí el mensaje. Un emoji triste. Y luego, otra línea. ¿Puedes pagar la cuota de mi coche este mes? Nada más. Ni un ¿estás bien? Ni un eso suena grave. Ni siquiera un te quiero. Solo, el coche. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Fue como si alguien abriera mi pecho, y dejara entrar un frío profundo, vacío. Esa sensación, cuando finalmente aceptas algo que llevabas tiempo evitando. Tal vez, mi familia no me quería. Tal vez, solo me necesitaban. Tal vez, solo amaban lo que yo daba, no quién era. Me quedé mirando el techo del hospital, pensando algo que nunca antes me había permitido decir. Si esto es amor, no lo quiero. La enfermera volvió y me preguntó cuánto dolor sentía. Le dije. Físicamente, un 3. Emocionalmente, quiero quemarlo todo. Ella solo sonrió, y se fue. Esa noche, no pude dormir. La máquina pitaba. Mis manos temblaban ligeramente. Y mi mente, no se detenía. Una pregunta giraba sin parar en mi cabeza. ¿Cómo llegué hasta aquí? Y entonces, empecé a recordar. Cada vez que dije sí, cuando quería decir no. Cada sacrificio. Cada decisión. Y poco a poco, la verdad empezó a aparecer. Yo no había llegado ahí por accidente. Había llegado, paso a paso. Esa noche, acostado en la cama del hospital, con el techo blanco sobre mí y el sonido constante de las máquinas, empecé a recordar todo. No eran recuerdos bonitos. Eran momentos que yo había ignorado durante años. El viaje a la playa que cancelé con mis amigos, solo porque mi madre me dijo que no podían pagar la hipoteca ese mes. Los neumáticos nuevos que nunca compré para mi coche, porque Lucas necesitaba ayuda con el alquiler, después de gastar su dinero en videojuegos y comida rápida. El segundo trabajo que acepté durante las fiestas, solo para pagar sus facturas. En ese momento, siempre pensé que estaba haciendo lo correcto. Que era un buen hijo. Que estaba ayudando a mi familia. Pero acostado allí, débil,
Solo, empecé a ver la verdad. Yo era el único que cargaba con todo. No porque ellos no pudieran, sino porque no querían. Lucas tiene 24 años. Está sano, fuerte, pero nunca ha podido mantener un trabajo. Dejó la universidad en su segundo año. Dijo que no era su camino. Mis padres solo sonrieron. Tómate tu tiempo, hijo. Ya encontrarás lo tuyo. Cuando yo tenía su edad, trabajaba a tiempo completo y estudiaba al mismo tiempo. Pero claro, Lucas necesitaba encontrarse a sí mismo. Mi madre no ha trabajado en más de 10 años. Dice que es muy sensible a los ambientes tóxicos. Pero eso no le impide pasar horas comprando en Internet o publicando frases motivacionales en redes sociales. Mi padre hace algunos trabajos ocasionales. Pero la mayor parte del tiempo está en el garaje, arreglando cosas viejas y quejándose de cómo el mundo va mal. No están enfermos. No están retirados. Solo no están disponibles. Y mientras tanto, yo siempre fui el fuerte. El responsable. El que arregla todo. El adulto, desde los 10 años. Y lo peor, es que yo lo permití. Siempre decía, solo por ahora. Solo hasta que se recuperen. Solo un poco más. Pero ese solo por ahora, se convirtió en años. En una década entera. Y ahora, yo era el que estaba en una cama de hospital, preguntándose cómo iba a pagar sus propias medicinas. Miré mi teléfono otra vez. Ninguna llamada perdida. Solo un nuevo mensaje. De mi madre. ¿Puedes enviarme $50? Hay una oferta en ese suéter que me gusta. Me quedé en silencio, unos segundos. Y luego, me reí. No fue una risa normal. Fue seca, rota, cansada. Ellos sabían que estaba en el hospital. Y aún así, lo único que querían, era dinero. En ese momento, dejé de mentirme. Ellos no me amaban. Dependían de mí. Pero esto, no empezó con dinero. Empezó mucho antes. Cuando tenía 10 años. Esa noche, cerré los ojos, y el recuerdo llegó con fuerza. Lucas estaba llorando en medio de la noche. Mi madre entró a mi habitación y susurró. Parón, cariño, sé bueno y cuida de tu hermano un rato. Mamá tiene migraña, pero tú eres el adulto, ¿sí? El adulto. Esa frase, se quedó conmigo. Me hizo sentir importante, necesario, especial. Pero también, me robó mi infancia. A los 11 años, ya era yo quien lo dormía cada noche. Mis padres salían un rato, y volvían cerca de la medianoche. Lucas lloraba por mamá. Y yo lo abrazaba, en pijama, luchando contra el sueño, preguntándome en silencio. ¿Por qué nadie me pregunta cómo estoy yo? A los 13, lo recogía de la guardería. Le cocinaba. Le leía cuentos antes de dormir, porque era bueno para su desarrollo. Ellos decían que yo estaba ayudando. Pero ayudar, es algo que puedes elegir. Yo nunca tuve opción. Si decía que tenía tarea, me respondían. Tu tarea puede esperar. Lucas te necesita. Siempre decían, él solo nos tiene a nosotros. Pero nosotros, siempre significaba, yo. Y nunca tuve la oportunidad de ser solo un niño. Nunca. Uno de los recuerdos más claros, y más dolorosos, llegó a mi mente esa noche. Tenía 14 años. Mi mejor amiga, Hannah, había organizado su fiesta de cumpleaños. Bolos, pizza, juegos, todo lo que un chico de mi edad podía desear. Estaba emocionado. Había elegido mi mejor camisa. Por una vez, sentía que iba a ser solo un adolescente normal. Mis padres dijeron que sí. Pero esa misma mañana, todo cambió. Mi madre miró a Lucas, y luego a mí. Míralo, tiene fiebre. No me vas a dejar sola con un niño enfermo, ¿verdad? No fue una pregunta. Fue una culpa disfrazada. Y yo, me quedé. Esa noche, me senté en mi cama, viendo las fotos de la fiesta en mi teléfono. Todos riendo. Todos felices. Mientras tanto, Lucas se quejaba porque la sopa estaba muy caliente. Él no tenía la culpa. Solo era un niño. Pero yo,
también lo era. Y nadie parecía recordarlo. Los años pasaron, pero nada cambió. Cuando Lucas tenía 17 años y dejó la universidad, fui yo quien pagó el resto de su dormitorio, para que no tuviera problemas. Me dije a mí mismo. Esta es la última vez. Pero un mes después, mi madre escribió. Quiere tomar un curso de diseño. Solo cuesta $300, ¿puedes ayudar? Y yo dije, sí. Otra vez. Porque en el fondo, seguía esperando algo. Un gracias. Un estamos orgullosos de ti. Un te vemos. Pero nunca llegó. En su lugar, escuchaba siempre lo mismo. Eres tan fuerte. Siempre has sido el responsable. Para ti todo es fácil. Lucas lo tiene más difícil. A veces intentaba decir que estaba cansado, que ya no podía más. Pero la conversación siempre terminaba igual. ¿Y qué, ahora vas a abandonar a tu familia? Estás exagerando. Nosotros te criamos, y ahora no puedes ayudar. Así que me callé. Trabajé más. Tragué todo, hasta que mi cuerpo colapsó. Hasta que el silencio de ese hospital fue más fuerte que todas sus excusas. Ahí fue cuando lo entendí. Yo no estaba ayudando. Yo había sido condicionado. Y era hora de romper ese patrón. Pasé 3 días en el hospital. 3 días, sin ruido. Sin trabajo. Sin mensajes constantes. Sin demandas. Solo, silencio. Y en ese silencio, por primera vez en años, pude pensar con claridad. El 4.º día, la enfermera entró con una sonrisa suave, y me entregó los papeles de alta. Órdenes del doctor, nada de trabajo por una semana. Necesitas descansar. Asentí, aunque ya había visto un correo de mi segundo trabajo preguntando por qué falté a mi turno. Ni siquiera sabía cómo iba a pagar mis medicamentos. Pero, estaba demasiado cansado para preocuparme. Cuando llegué a mi apartamento, no encendí la televisión. No limpié. No hice nada. Solo me senté junto a la ventana, escuchando el suave zumbido del refrigerador. Antes, ese sonido me molestaba. Pero ese día, se sentía diferente. Como un latido tranquilo. Como si ese pequeño espacio fuera el único lugar en mi vida que no me pedía nada. Que no esperaba nada de mí. Era mío. Entonces, los mensajes empezaron a llegar. Uno tras otro. 11 mensajes nuevos. Y ninguno preguntaba cómo estaba. Mi padre escribió. No olvides que la hipoteca vence el viernes. Mi madre. Hay un suéter muy bonito en oferta, ¿puedes enviar 50? Lucas envió una solicitud de dinero con una nota. Bendiciones, hermana. Y luego otro mensaje. Mamá dice que no respondes, ¿todo bien? Solo envíalo si estás ocupado. Me quedé mirando la pantalla. Memes. Imágenes. Mensajes. Como si nada hubiera pasado. Como si yo siguiera en esa cama, conectado a cables, y aún así, para ellos, solo fuera una billetera. No respondí. No discutí. No expliqué nada. Abrí la aplicación de notas, y escribí una sola frase. Ellos no me aman. Dependen de mí. Cerré el teléfono. Y lloré. No de rabia. Sino de tristeza. Esa tristeza profunda, que sientes cuando entiendes que algo que deseaste toda tu vida nunca fue real. Una familia que realmente te ama. Después de llorar, hice algo que nunca había hecho. Tomé un cuaderno viejo, y empecé a escribir todo. Cada dólar. Cada pago. Cada sacrificio, de los últimos 3 años. Hipoteca. Electricidad. Seguro del coche de Lucas. Clases online. Comida. Regalos. Emergencias. Todo. Cuando terminé, mis manos temblaban. Miré el total. Y sentí algo romperse dentro de mí. No era tristeza esta vez. Era claridad. Miré ese número, una y otra vez. Era suficiente dinero para cambiar mi vida. Para comprar un coche. Para dar el pago inicial de una casa. Para viajar, para estudiar, para empezar de nuevo.
Pero en lugar de eso, lo había gastado intentando sostener a personas, que nunca se preocuparon por sostenerme a mí. En ese momento, algo dentro de mí cambió. No estaba enojado. No estaba roto. Simplemente, estaba cansado. Cansado de dar. Cansado de esperar. Cansado de no existir, fuera de lo que podía ofrecer. Tomé mi teléfono. 23 mensajes sin leer. Pero ahora, el tono era diferente. De repente, estaban preocupados. Mi madre escribió. Cariño, estoy preocupada. Por favor responde, y no olvides la factura de luz, nos cobrarán recargo. Lucas. Si te moriste, igual puedes pagar el coche. Me quedé mirando ese mensaje, y por primera vez en mucho tiempo. Me reí de verdad. No era dolor. Era despertar. Entonces, escribí un mensaje corto a mi padre. No puedo ayudar este mes. Tengo mis propios gastos. Lo envié. 30 segundos después, visto. Y luego, silencio. Pero no duró mucho. Los mensajes empezaron a llegar, uno tras otro. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Solo es una transferencia. Sabes lo difícil que está todo. Contábamos contigo. Y luego. ¡Wow, qué egoísta! Después de todo lo que hicimos por ti. Leí cada mensaje, como si estuviera viendo fotos de una vida que ya no era mía. Pero esta vez, no lloré. Algo dentro de mí se había endurecido. No con amargura. Sino con decisión. Apagué el teléfono. Sin drama. Sin explicaciones. Sin despedidas. Solo, lo apagué. Y salí a caminar. El aire frío golpeó mi cara. Era diciembre, y el viento atravesaba mi abrigo. Pero no me importó. Por primera vez en años, me sentía vivo. Libre. Caminé sin rumbo, hasta que llegué a una pequeña tienda. De esas que ves todos los días, pero nunca entras. Entré. Y allí, vi una taza. Verde oscuro. Sólida. Simple, pero hermosa. La tomé en mis manos, sentí su peso, y de repente, mis ojos se llenaron de lágrimas. Pensé. Me merezco esto. No una taza vieja. No algo prestado. No lo mínimo. Algo, mío. La compré. Sin culpa. Sin dudar. Después, pasé por una pequeña joyería. Nada lujoso. Solo unos pendientes de plata, simples, elegantes. Los compré, y me los puse ahí mismo. Y por primera vez en años. Me sentí bien conmigo mismo. No por nadie más. No por aprobación. Solo, por mí. No era venganza. Era regreso. Regreso a quien realmente soy. Volví a casa. Todo seguía igual. El refrigerador hacía ruido. El sofá era pequeño. La calefacción hacía ese sonido molesto. Pero algo, era diferente. Yo, era diferente. Me hice una taza de té, en mi nueva taza. Y me senté, en silencio. El teléfono no sonaba. Y por primera vez. Ese silencio, no dolía. Se sentía como paz. Después de un rato, encendí el teléfono. 22 llamadas perdidas. Mensajes. Audios. Reclamos. Pero ya no me afectaban. Abrí mi cuaderno otra vez, miré la lista de todo lo que había dado. Y escribí una sola línea al final. Desde este mes, 0. Cerré el cuaderno. Respiré profundo. Y en ese momento, supe que era libre. Pasaron los días. Y el silencio continuó. Pero ya no era vacío. Era claridad. Porque entendí algo que nunca había visto antes. Ser necesario, no es lo mismo que ser amado. La familia, no debería hacerte sentir culpable por descansar. No debería tratar tu agotamiento como una molestia. No debería pedir dinero, antes de preguntar si estás bien. Pasé años esperando que me vieran, que valoraran todo lo que hacía. Pero ese día, dejé de esperar. Ahora, cada mañana, tomo té en mi taza verde.
Es algo pequeño. Pero me recuerda a algo grande. Mi vida, ahora es mía. Dejé de enviar dinero. Dejé de disculparme por elegirme a mí. Y poco a poco, la culpa desapareció. La gente piensa que la venganza es ruido, enojo, destrucción. Pero la mía fue silenciosa. Elegir descanso, en lugar de agotamiento. Elegir paz, en lugar de presión. Elegir límites, en lugar de sacrificio. Elegirme, a mí. Si estás escuchando esto, y sientes ese dolor. Si sabes lo que es ser el fuerte, el que siempre arregla todo. Entonces escucha esto con atención. No eres egoísta por decir no. No eres débil por estar cansado. No estás mal por querer más que sobrevivir. Tienes derecho a dejar de dar, a quienes nunca te dan nada. Tienes derecho a elegir paz. Y tienes derecho a irte. Porque tú importas. No por lo que das, sino por quién eres. Y si nadie te lo ha dicho antes. Estoy orgulloso de ti. En el blanco Call to Action, CTAE. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Deja un comentario, quiero saber si alguna vez te sentiste así. Y no olvides suscribirte. Porque aquí no solo contamos historias. Aquí, recuperamos nuestras vidas.